Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, ¿qué les cuento? Hoy es un día muy especial, no solo para mí, sino para todo y cada uno de los venezolanos. ¿Por qué? Porque ustedes me van a acompañar a una manifestación o protesta que convocó el nuevo presidente de la República de Venezuela, el cual fue electo el 28 de julio. Pero, ¿por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué vamos a protestar? ¿Por qué voy a una manifestación? Pues resulta que el gobierno anterior, el cual es una dictadura, un narcogobierno, pues no quiso o no quiere aceptar que perdieron. En las elecciones, el presidente Edmundo o el candidato Edmundo González ganó por una suma impresionante. Y pues el gobierno pretende o dijo que los resultados no son los correctos. Entonces estamos en este momento muy crucial, muy importante, donde nosotros no vamos a dejar que esto continúe y vamos a salir a defender la verdad y a apoyar al nuevo presidente. Y por supuesto a María Corina Machado, quien es la líder opositora y es como la líder opositora y la persona fundamental que forma parte de esta nueva transición que vamos a vivir en Venezuela. Y bueno, ¿qué me voy a llevar? Por supuesto, mi bandera, la bandera de Venezuela. Pueden verla, ¿verdad? Sí. La bandera de Venezuela, una gorra, por supuesto, esta es del equipo de béisbol de Venezuela, y un bolso. Este bolso es tejido de la comunidad guayú, un arte guayú. Y pues nada, nos vamos. Así que nada, voy con ustedes conmigo, y vámonos. Pues nada, voy en camino a la Plaza de la Virgen, la cual está en el centro de Valencia. Voy con una amiga que no quiere salir en el video. Y nada, pues ya le voy mostrando un poquito de Valencia, del centro y de todo el proceso. Vamos a ver. Ahora estamos en la plaza del ayuntamiento. Hay muchos venezolanos por allí, he visto varios. Bueno, ya estamos aquí, hay mucho ruido como pueden escuchar, pero hay mucha gente, estoy muy emocionada porque hay mucha gente, allá pueden ver un momentito, y pues nada, viendo cómo estamos todos entusiasmados y aquí, unidos. Es increíble la cantidad de venezolanos que hay aquí en España, especialmente en Madrid, pero evidentemente en Valencia también. El bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando al honor.
Libertad, 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 libertad. Siento rabia e impotencia por la situación actual. La voluntad del pueblo la quieren invalidar. No sé qué más tiene que pasar para que dejen a Venezuela caminar hacia la paz. Miles de habitantes en la calle están presentes. El pueblo está unido voluntariamente para que la votación real se acepte sin que se derrame la sangre de inocentes. Venezuela lleva años secuestrada, maltratada, exprimida y marchitada. La población empobrecida está cansada. Ya salen a la calle sin tenerle miedo a nada. Familias separadas, empresas arruinadas, personas secuestradas, casas devaluadas, escuelas reventadas. La comida está cara y los niños pequeños con ojeras en la cara. 7 millones de venezolanos en el exilio han salido pidiendo auxilio, padres separados de sus hijos, donde una videollamada es única muestra de cariño. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos tienen que morir para que se permita el cambio? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos tienen que morir para que se permita el cambio? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos tienen que morir hasta que se permita el cambio? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¡Viva Venezuela libre! Y el fuego en el corazón, llevo en mi sangre la espuma del mar y el horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial, soy como el viento en la miel, siendo el Caribe como una mujer. Soy así, ¿qué voy a hacer? Y me desespero. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela, una piel buscada como una flor de Venezuela. Juntos paisajes. ¡Arriba! Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor, el vil egoísmo que una vez triunfó. El vil egoísmo que una vez triunfó. Entonces, quiero pues... Vamos a hacer aquí unas preguntas a los paisanos venezolanos. ¿Cuál es tu nombre? Rosana. ¿Cómo? Rosana. Rosana. Rosana, ¿qué es lo primero que harías cuando Venezuela sea libre? Bueno, regresar a mi casa. Pero cuando sea libre, obviamente, se me va como los 500 kilos que no tengo encima. Porque obviamente cuando tu país sufre tanto y tu gente sufre tanto, no quieres que esto continúe. Así es. Es lo primordial. Claro, La libertad. la libertad es lo primordial. Oye, vamos con otra preguntita. ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela? Mi gente, la comida, los sabores, la playa. Aquí tenemos muchos restaurantes, pero nada como estar en casita con las arepitas de mamá o de la familia, ¿verdad? Lo que más extraño, sinceramente, es Cayo Sombrero. Mi otra casa. Sí, es verdad. Rosana, última pregunta. ¿Cuál es tu palabra favorita venezolana? ¿Y por qué? De pinga. De pinga. ¿Por qué de pinga? ¿Por qué de pinga? No sé, porque es como un sinónimo de estar bien. Y nosotros los venezolanos, así se nos está cayendo el mundo. ¿Cómo estás? Estoy bien. De pinga. De pinga. De pinga. Muchas gracias, Rosana. Ok, bueno, estamos ahora con Mari Ponte, quien es representante política de Venezuela. Y bueno, vamos a hacerle unas preguntas muy rápidamente. Mari, por ejemplo, ¿qué es lo primero que harías cuando Venezuela sea libre? Irme corriendo a casa, por supuesto, pero además nunca hemos dejado de trabajar por Venezuela y la mayor satisfacción que en mi caso pudiese tener sería ir a reconstruir la Venezuela que todos queremos. Todos queremos lo mismo, volver y eso, poner nuestro granito de arena con todos nuestros
nuestros valores, nuestras virtudes y reconstruir. Exactamente. Es muy importante que ahora que indefectibles somos otros, no somos los mismos venezolanos que éramos, volvamos con ese amor por lo nuestro y con esas ganas de hacer de Venezuela la potencia que puede ser. Estoy totalmente de acuerdo. Te escuché y fue increíble, es verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Mari, ¿qué es lo que más extrañas de Venezuela? Todo, tengo allí a mi familia, tengo el clima de Venezuela, o sea, no hay forma. Y en mi caso soy caraqueña. Hoy, por ejemplo, me acerqué a la playa y me vino mucho el poder ir en 20 minutos a La Guaira, pero también poder subir, y vivo muy cerca del Ávila, y subir a mi montaña amada. De manera que no solo el clima, sino nuestras bellezas naturales y la posibilidad de estar en nuestro espacio territorial en cualquier lugar del mundo, en la nieve, en el Sahara, en la montaña, en un río, en la playa, eso es una bendición. Tenemos un clima hermoso, yo también. Yo siempre que puedo hablo de las maravillas que tenemos nosotros en Venezuela. Y nuestro gentilicio, además, porque nada de eso valdría si nuestra gente no fuese lo acogedora que es decir, lo apapachadores, lo acogedores, eso creo que nos destaca también. Somos muy cálidos, es verdad. Ok, la última pregunta es, ¿cuál es la palabra venezolana favorita? ¿Cuál es tu palabra venezolana favorita? ¿Y por qué? Me vienen dos, pero bueno, primero dos también. Yo siempre que hablo de Venezuela hablo de tierra de gracia, porque además me lo creo. Yo siento que Venezuela, a pesar de lo que estamos transitando, es tierra de gracia, y quizá por la dificultad que estamos transitando, cuando salgamos a la luz se va a ver más nítidamente la tierra de gracia que somos. Y me vino chévere. Yo siento que chévere nos identifica donde quiera que estemos. Así es, así es. Bueno, muchas gracias de verdad. Y bueno, gracias por compartir con nosotros. Y por el sentido de pertenencia y por seguir de alguna manera haciendo. Yo siempre digo que desde el espacio donde estemos podemos hacer y cosas como lo que tú haces por el país. Gracias, gracias. Bueno, continuamos con las preguntas. ¿Cuál es tu nombre? Andrés Osorio, Andrés. A ver, Andrés. ¿De dónde eres, Andrés? ¿De qué parte de Venezuela? de la más bonita de Mérida. Ay, sí, Mérida es hermoso, a mí me encanta. Ok, a ver, te voy a hacer unas preguntitas. La primera es, ¿qué es lo que más extrañas de Venezuela? La comida. La comida. A ver, efectivamente la familia y todo eso, pero creo que hay sabores y hay olores que no puedes repetir, y aunque quieras conseguir aquí que encuentres ya una empanada, encuentras una arepa, encuentras todo, pero no es lo mismo. Entonces yo creo que mi próximo viaje allá va a ser un tour gastronómico para comer empanadas de todos los sabores, de todos los colores, de todo, porque creo que es lo que más, como que lo que más conecta con lo que es Venezuela, porque bueno, la familia sí que es verdad para mí importantísima, pero bueno, gracias a los medios pues puedes estar en contacto y eso, pero creo que el sabor y el olor a Venezuela no se consigue en cualquier lado. No sé, solamente cuando pisamos nuestra tierra. La otra pregunta es, ¿qué es lo primero que harías cuando Venezuela sea libre? Si estoy aquí, coordinar la celebración que se va a armar para esto, por supuesto. Y yo creo que lo que yo haría sería trabajar desde aquí, mientras esté aquí. Si decido regresar, aún si me lo preguntas no lo sé, porque como es un seguro tan incierto, pero creo que lo que más importante es que estemos donde estemos, trabajemos por nuestro país. Así es, yo lo visualizo así también. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, la última pregunta, ¿cuál es tu palabra favorita venezolana? ¿Y por qué? Toche. ¡Toche! ¿Por qué Toche? Explícales aquí por qué Toche. Bueno, porque sirve para todo. O sea, por ejemplo, si eres Toche, qué bolas, qué Toche eres, o sea, sirve para todo. Te agradezco en nombre de todos los venezolanos, especialmente que estamos aquí en Valencia, toda tu labor. De verdad, muchas gracias. Wow, ¿qué les puedo decir? Ha sido demasiado hermoso esta experiencia, poder participar en esta causa por la libertad, por la justicia, por la paz. Y bueno, gracias por estar aquí conmigo, acompañándome. Estoy muy feliz, estoy súper cargada de energía positiva, de esperanza, de fe. Escuchar a los venezolanos alrededor, escuchar nuestro acento, escuchar nuestras palabras, ver la emoción y el sentimiento de libertad
que podemos transpirar, que podemos sentir, es increíble. Así que, pues gracias por estar conmigo y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que quiero es una cerveza.